Bueno, queríamos darles las bienvenidas a todas, a todos, a todes los que nos acompañan hoy en este taller, tanto presencialmente como virtualmente. Antes de pasarle la palabra a Laura y a Luisa, queríamos presentarle un poquito sobre ellas. Luisa Fuentes Guasa es una investigadora independiente desde epistemología feminista sobre reproducción social. Trabaja el territorio donde se aunan las prácticas artísticas, la teoría crítica feminista, el derecho y psicología y psiquiatría perinatal. Laura von Prosper vive y trabaja en Berlín. Sus videoinstalaciones y ensayos visuales abordan temas como la memoria colectiva, el sincretismo y el feminismo, mientras crean un diálogo entre los medios, el tiempo y las historias. Pueden ir a ver la obra de Laura, que está ahorita mismo arriba, en nuestra exposición de Vaciar la Categoría. Y bueno, sin más que decir, le voy a pasar la palabra a Laura y a Luisa. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí son tardes, noches. Os hablo desde Madrid. Soy Luisa Fuentes Guaza, la compañera caminanta de Laura desde hace unos años y voy a intentar compartiros en el ratito que tenemos una aproximación, como un ejercicio de pensar especulativo sobre una actualización que sentimos necesaria, tanto Laura como yo, de lo que se articularía como posible hidrofeminismo. Os voy a leer el título de este seminario, que hemos compartido también a partir de una publicación donde aglutinábamos notas para generar como todo el campo y toda la cosmotraza de lo que íbamos a tratar en este encuentro seminario. En esta publicación citamos parte de los territorios que nos gustaría ahondar, tanto desde la reflexión teórica, que yo voy a intentar desarrollar, y desde la práctica visual de Laura. El título del seminario es Cuidados, paisajes y cuerpos vivientes, hacia un hidrofeminismo como territorio donde se aunan la interdependencia de las distintas fuerzas. Antes de comenzar, Laura os está compartiendo una primera conversación que nosotras tuvimos y la publicamos en noviembre de 2020, justo después de toda la sacudida pandémica. Pero antes quería contextualizaros un poco que el trabajo, o sea, la conversación que Laura y yo comenzamos, que la comenzamos alrededor de 2018, es una conversación que se sitúa dentro de lo que estamos llamando a nivel internacional, dentro de movimientos feministas anticoloniales, antirracistas y con toda la articulación de los ejes de las luchas identitarias, como nuevas luchas reproductivas. Nosotras, la reflexión que proponemos a partir de intentar desentrañar qué sucede en los cuerpos una vez asumen la actividad humana de sostener criaturas a cargo, este movimiento, esta articulación colectiva, esta articulación que no solamente forma parte, que no solamente está como aliada a la práctica artística, la teoría feminista, sino también la articulación por parte de los movimientos que revisan todo el proceso de patriarcalización de la psicología y la psiquiatría, también las arquitectas que están desarrollando todo un movimiento de despatriarcalización de la faloarquitectura, y así podemos aunar sociología, todo el campo jurídico. Y las nuevas luchas reproductivas son un movimiento donde no están establecidos unos horizontes definidos y parten de un anclaje desde la singularidad de cada uno de los cuerpos donde se sitúa, pero sí que dentro de esta lucha reproductiva sí que vamos generando territorios que visualizamos, empujamos de una manera lo más emancipada posible como escenarios deseables. Y ahí muchas veces coincidimos y otras veces no. Pero es importante que en este movimiento, esa articulación feminista de todo lo que tiene que ver con las crianzas, de todo lo que tiene que ver con lo que atraviesa a los cuerpos maternos, a los cuerpos que asumen esta actividad humana, es un movimiento que no tiene una articulación ortodoxa en cuanto a unos ejes de interpretación claros, sino que también responde a un impulso que tenemos a nivel generacional de desarmar
la jaula normativa patriarcal macho blanco extractivista, que está totalmente implementada en el contexto y en la herencia de contexto blanco occidental, blanco colono occidental, que sacude y determina todas nuestras maneras, todo el pacto social, todas nuestras maneras de desarrollar nuestro asunto vital propio. Las nuevas luchas reproductivas, ahí nos situamos. A mí me parece interesante plantear que en esta práctica visual que desarrolla Laura y en la práctica de desarrollo desde la teoría crítica feminista que desarrollo yo, nos encontramos, Laura y yo, a partir de un bioproceso, de una corpoexperiencia, de un atravesamiento que a las dos nos genera un quiebro interno y también genera un quiebro en la práctica, en la manera que tenemos de posicionarnos en este mundo sistema. Entonces, a partir de ese quiebro, Laura y yo nos encontramos y en ese encuentro empezamos a conversar. De esa conversación, que ya os digo que está atravesada no solo por la práctica artística y por la teoría crítica feminista, sino también por otros ejes, en ese encuentro publicamos una conversación que os está compartiendo Laura en Futuridades Maternales, que es una plataforma que yo abro en 2019 para intentar volcar toda la trama teórica activista que estamos articulando, volcarla en un espacio y poder compartirla, y también como necesidad de poder abrir las preguntas que tenemos y que compartimos entre nosotras, nosotres, poder compartirlas de una manera pública. En esta conversación ya Laura, sitúa cómo en el contexto en el que estábamos conversando, que era justo después de la explosión pandémica, cómo todo lo que estaba sucediendo, toda esa jaula normativa que estaba reforzando a su vez las cadenas que nosotros intentando desarmar de todo lo que sujeta y encadena y excluye y niega a lo que tiene que ver con la actividad humana de la crianza, esa oportunidad pandémica, esa sacudida pandémica se estaba convirtiendo, según lo que nos contaba Laura, en una oportunidad para continuar con la lucha antipatriarcal desde nuestros cuerpos maternos, como cuerpos relegados a la sumisión hogareña. El mismo sistema no quiere que esta situación cambie. Y lo que ha hecho esta pandemia es más bien alargar, de alguna manera, obstruir cualquier tipo de rebeldía, dejándonos obviamente con poco espacio y tiempo para reflexionar y poder retomar el diálogo de manera consciente y sostenible. Ahí comenzó nuestra conversación. A partir de esa conversación desarrollamos con otras compañeras, también dentro de lo que situamos como nuevas luchas reproductivas, varios proyectos en los que también participó la práctica visual de Laura, como una exposición virtual que hicimos el año pasado, Trabajos maternos del montando macho lío patriarcal, donde participó Laura con la maravillosa pieza Mater y la pieza que hizo en colaboración con Ela Spalding Vida. También Laura participó compartiendo la obra Mater en una de las sesiones que hicimos en el grupo de estudios de cuerpos críticos que gestan y sostienen dentro de las actividades públicas de Reina Sofía. Después de esto, también el trabajo de Laura lo llevamos a un programa de autoindagación feminista que hicimos dentro de Centro Ugarte Arte Contemporáneo en Navarra. Y creo, Laura, que me dejo algo, porque siempre estamos... El de Lima, Perú. El de Lima, Perú, el de Trabajos Maternos desmontando el macholío patriarcal. Eso fueron dos. El Centro Ugarte Arte Contemporáneo, que era Trabajos Maternos desde cuerpos críticos que gestan o sostienen. Con esto quiero un poco enseñar la trama que hay detrás de la conversación que vamos a compartir hoy Laura y yo. En este ejercicio, de pronto, hay un territorio que nos aúna, y es la reflexión a partir de lo que se despliega en nuestro cuerpo una vez nos atraviesa el bioproceso de la gestación. En ese bioproceso
nosotras nos ponemos en contacto con un cuerpo que había sido, bueno, yo no sé en qué intensidad en Laura, creo que en una intensidad alta también, pero un cuerpo que sentimos secuestrado antes de ese quiebro que nos genera la gestación por lógicas productivistas y también por unas estructuras de machoadaptación a las que nos tenemos que adaptar. El quiebro interno que nos genera esa falta de nombrado político, esa falta de estructura, esa falta de andamiajes para situar la experiencia que estamos viviendo de una gestación, de un cuerpo que gesta, ya os digo, dentro de los ejes de las luchas identitarias, desde cualquier articulación identitaria, ese cuerpo que gesta, nosotros sentimos que aún hay una ausencia de nombrado político. Faltan estructuras, nombrado, políticas. Y teniendo en cuenta que Laura sitúa su práctica materna, esta experiencia, este bioproceso en un contexto primermundista como es Berlín, donde están implementadas las más desarrolladas políticas públicas de protección y apoyo a los procesos de crianza. Pero aún así, nuestro cuerpo, lo que se despliega en nuestro cuerpo, también es una oportunidad para entender la patriarcalización que vivíamos antes de vivir ese bioproceso. Aunque supone un quiebro interno que te desmonta, que es lo que las psiquiatras perinatales llaman la crisis normativa, que la primera gestación, el bioproceso de gestación tiene una dimensión psíquica y esa dimensión psíquica genera una crisis donde hay que volver a articular a nivel interno identitario dónde estás y cómo estás. Nosotros sentimos que todo este proceso está empujado y tiene una prioridad que se traduce ahora en una nueva actualización de hidrofeminismo de los fluidos, de los líquidos que posibilitan que todo eso suceda. La vida que nosotras hemos podido engendrar, hemos podido a través de nuestro cuerpo ser el cuerpo puerta de entrada de otro cuerpo a través de una serie de activaciones de líquidos y fluidos que han ido transformándose en vehículos de las fuerzas vivas. Esos líquidos que se han posibilitado como líquidos vehiculares de las fuerzas vivas, nosotros sentimos cada una desde la herramienta que tiene, Laura desde la práctica visual y yo desde la práctica de la teoría crítica feminista, ambas sentimos que hay una teorización pendiente sobre este despliegue y el impacto de este despliegue que tiene en el desarrollo del asunto social, del pacto social. Entonces, una primera aproximación fue al hidrofeminismo como fundacional de Astrida Neymans. Y en este hidrofeminismo encontramos respuestas, pero la respuesta está ubicada en una reflexión sobre el cuerpo viviente tierra, los fluidos que conectan al cuerpo viviente tierra con todos los cuerpos vivientes. Y Astrida extrapola cuerpo a cuerpo acuático, cuerpo acuoso, cuerpo animal humano, cuerpo animal no humano, cuerpo vegetal. El cuerpo menstruante somos nosotras que lo incorporamos, a Astrida no. Cuerpos oceánicos. El semen. La politización de esos líquidos y fluidos que posibilitan el desarrollo de los ciclos que permiten a los cuerpos vivientes en el cuerpo viviente tierra, que es el cuerpo sostenedor principal de las vidas. Esos líquidos dentro de la estructura fundacional de Astrida sí están politizados. Y es muy fácil de entender porque su planteamiento es muy sencillo, que tenemos un hidro común donde tanto los líquidos de los cuerpos animales humanos o animales no humanos se conectan con todo el hidro, con un hidro común como un archivo inmenso, un archivo oceánico, con el resto de aguas fluidos
lavas, savia, plasma, que circulan por el cuerpo viviente tierra. Pero a nosotras nos falta la politización, que es lo que proponemos en este ejercicio. Nos falta politizar cómo los fluidos que atraviesan a los cuerpos menstruantes, a los cuerpos que tienen capacidad de menstruar, independientemente de su articulación identitaria, esos líquidos que se despliegan, esos líquidos que posibilitan que la vida continúe y que las fuerzas vivas puedan desplegarse, esos líquidos los tenemos que conectar con el cuerpo viviente tierra. Esa es la propuesta que nosotros lanzamos en este seminario. ¿Por qué, ahora en el contexto de la emergencia climática, por qué no conectamos el extractivismo y el expolio que está totalmente normalizado y naturalizado en todo este sistema blanco-pater esclavista? Es que para mí la estructura del pater familias es una estructura determinante a la hora de analizar el sistema que tenemos, porque considero que es una de las estructuras que ha posibilitado que continuemos con la cultura del trauma, con una cultura del trauma totalmente normalizada, que no se resuelve, y además que a este pater, a este blanco pater colon extractivista, le interesa que continuemos en la cultura del trauma, porque es para que sigamos siendo cuerpos reactivos. Retomando lo que Laura y yo proponemos conectar cómo el extractivismo sobre el cuerpo viviente tierra, que lleva haciendo este macho blanco pater colon extractivista, está profundamente conectado con los extractivismos sobre los cuerpos que tienen capacidad reproductiva. Y repito, independientemente de la articulación identitaria de la práctica afectivo-sexual que tenga ese cuerpo con capacidad reproductiva. Pero ¿por qué no podemos politizar y entrelazar y poner como prioridad un extractivismo que tenemos totalmente naturalizado, los cuerpos sociohistóricamente llamados mujeres, donde nuestras fuerzas vivas, nuestras potencias, son expoliadas? Y están expoliadas desde una continua normalización, porque hay todo un aparato normativo que lo posibilita. Y para nosotras, el hidrofeminismo, que da la pista de conectar todos los fluidos que circulan en el cuerpo viviente tierra con los fluidos que funcionan en el resto de cuerpos vivientes, sean animales humanos o no, o sea, cuerpos vegetales, nos da la pista para poder revelar y poner sobre la mesa que la normalización de expolio que soportamos los cuerpos que tenemos capacidad reproductiva puede ser también una emergencia a nivel planetario, como la emergencia climática. Está claro que sin el cuerpo viviente tierra, sin el cuerpo sostenedor, si no tenemos las condiciones vivibles, ninguna vida es posible, pero tampoco es posible la continuidad de nuestra especie como cuerpos animales humanos si no atendemos y si no sacamos de lo que llama Judy Butler la condición prepolítica, si no sacamos de lo prepolítico esta situación de expolio normalizado. Entonces, para ello, para nosotras tiene el mismo nivel de prioridad la politización de los fluidos del cuerpo viviente tierra como de los fluidos de los cuerpos con capacidad menstruante o sin capacidad menstruante. Pero los cuerpos, los líquidos y fluidos que se despliegan de un cuerpo que identitariamente está asociado a una identidad anclada en una pérdida de poder político. Retomando, Astrida nos pone sobre la mesa la interrelación y que todas somos agua, y esta categoría fluida, que es algo como muy... a mí me parece como algo como disparador de nuevas epístemes, es que la categoría fluida de Astrida nos lleva a tener que, si la incorporamos, que sería incorporar nuevos paradigmas, lleva a la imposibilidad, la capacidad de fluir a nivel identitario, de fluir en conexión y reconociendo la interdependencia con otros seres, con otros cuerpos, desactiva la posibilidad de acumulación.
desactiva. Si tú sales de esa ficción en la que nos ha metido el macholío patriarcal, que me gusta a mí llamarlo mucho, esa ficción de cuerpos estancos, de cuerpos bajo lógicas productivistas que solo tienen que acumular per se, de cuerpos que no necesitan ser cuidados, que no necesitan cuidar, que no tienen ninguna obligación de cuidar de ningún cuerpo. Si tú sales de esas ficciones, si sales de esas ficciones e incorporas el eje que propone Astrida de tener categorías fluidas, ese cuerpo estanco, esa ficción no existe. Por lo tanto, al no ser un cuerpo estanco individual, no tiene capacidad de acumular capitales, no tiene capacidad de seguir con los extractivismos. La fluidez de Astrida es una fluidez totalmente revulsiva y movilizadora porque nos colocaría en una continua negociación con los distintos cuerpos. Que esto conecta, que tampoco voy a entrar mucho, pero esto conecta con el, a ver si lo sé pronunciar, con el Cutluceno de Donna Haraway, antiespecista, donde nos propone un horizonte interespecista en el que se desmonte totalmente esta jerarquización del antropos, desarticular el antropoceno, y de hecho Haraway dice que no quiere nombrar antropoceno, que quiere nombrarlo como tulceno, como un ejercicio futurible que empieza a existir ya, y en ese ejercicio futurible que empieza a existir ya, Haraway propone una red de interdependencia y una desjerarquización de unas especies sobre otras, como ya sabemos todas. Y Astrida propone que sea el hidrocomún el lugar a partir del cual, y ese lugar de no categoría, es el lugar donde fluye, donde puedes fluir identitariamente y donde tienes que negociar constantemente con los demás cuerpos, como un lugar a partir del cual pensar nuevas maneras de organizarnos a nivel social y nuevas maneras de posicionarnos. Y nosotras, Laura y yo, lo que proponemos es que sí, en ese contexto también vamos a politizar a esas fuerzas, líquidos y potencias que se despliegan dentro de los cuerpos menstruantes con capacidad reproductiva para ponerlos en el mismo nivel de importancia que el resto de fuerzas. No vale politizar, no vale urgencias que están ya totalmente integradas en los pactos, en los discursos normativos, y de pronto un expolio, un robo, una articulación identitaria que a mí me gusta mucho, que es que cómo el macho cuerpo está colocado en un deseable sin ningún tipo de cuestión por parte del contexto del pacto social, que es que identitariamente se articula a partir de su expropiando para ser, es decir, que no hay ningún tipo de cuestionamiento de que unos cuerpos se constituyan a nivel identitario robando la potencia, el capital que generan otros cuerpos. Para nosotras, para desmontar todo eso, es imprescindible que incorporemos dentro del análisis antiespecista, dentro del análisis desarticulador de estos pensamientos blanco-occidentales coloniales, articulemos lo que se despliega en los cuerpos menstruantes. Lo que yo quiero hacer es mostrar un poco de mi trabajo, también como, hablando ayer con Luisa, tengo como un poco un cronograma histórico de mi trabajo y quería mostrarles cómo empezó nuestra conversación y cómo ha ido evolucionando. Pero ayer hablando con Luisa me di cuenta que yo vengo trabajando hidrofeminismo sin saberlo, o sea, sin haberle puesto nombre desde la época de la universidad. Entonces, quiero mostrarles un pequeño pedazo de un primer video que hice mientras esto. Este es un video, en verdad, de universidad, no es nada muy importante, pero me parece interesante cómo desde hace ya más de 10 años, mucho más, 2010, creé esto.
Bueno, eso puede ir infinitamente porque básicamente la idea es un acuario y como lo exhibí en un acuario en loop infinito. Yo no lo había considerado en un momento, era básicamente una práctica universitaria, pero creo que ahí también yo estaba ya también tomando muchos conceptos de interespecismo, que es lo que venimos hablando. O sea, cómo yo también me pongo en el lugar de diferentes animales, especulativamente hablando. Y bueno, eso es algo que me pareció interesante, pero bueno, nuestra conversación con Luisa empieza, en verdad, este vídeo lo hice pre-pandemia, y básicamente es como una interpretación de lo que ella está hablando del extractivismo de nuestros cuerpos, de los cuerpos maternos, de los cuerpos gestantes, en una sociedad. Yo vivo en Berlín, en donde en verdad tener ayuda, o sea, mis padres viven acá, mis suegros viven en otra ciudad, tener ayudas en Berlín es muy costoso y entonces mi marido como local, como profesional local, él tiene más oportunidades de trabajo y él básicamente es el que sostiene la casa y yo como inmigrante, artista, mujer recién parida no tenía como muchas oportunidades, entonces este es el video máximo, es el que venimos hablando. Básicamente mi intención con ese vídeo fue poner en imágenes cómo mi cabeza en ese momento de posparto funcionaba. Porque literal es como tener muchos tabs. Yo siempre explicaba cómo se siente. Son muchos tabs que uno tiene abierto. Alimentar al niño, igual sigo trabajando independientemente, así que es como tengo deadlines, tengo que darle de comer. El niño necesita prácticamente toda la atención. Me siento gorda, me siento fea, no me siento atractiva, tengo que hacer ejercicio. Es un sinfín de trabajo, no pagado obviamente. Entonces básicamente lo que yo quise plasmar en ese vídeo era cómo mi cabeza funcionaba en este momento. Yo sé que hay infinidades de maternidades, infinidades de pospartos, o sea, no todas quizás pasen por una situación similar, o sí, pero bueno, era como básicamente como yo me sentía en ese momento y también frustrada el hecho de no poder como retomar mi práctica artística y básicamente incorporar a los niños era como la única manera de poder crear, porque no podía como salir de ese ambiente doméstico. Cuando la pandemia nos agarró en el interior de Panamá, por suerte, o sea, fue una experiencia muy, o sea, me siento muy afortunada de que eso haya sido así. Y entonces ahí tuvimos como con mi amiga y colaboradora Ella Spalding, que estaba en una situación completamente diferente en Berlín, en una situación muy similar también de posparto. Unimos fuerzas, yo hice una parte visual de cómo, sin tampoco tocar, en ninguno de estos vídeos yo estaba tocando el tema hidrofeminista como tal, pero al estar rodeada de líquidos, de agua, del mar, de todo, no, con la menstruación no había empezado a trabajar ni con la leche materna. Como que lo que nos unió fue la vida, ¿no? Estar vivos y darles como esa, como la protección en ese aspecto a nuestros hijos. Y ahí salió la colaboración Vida, que es muy visual, muy fluida, porque yo estaba en Torio específicamente. Estoy leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesito saber unas cosas. ¿Qué tienes que saber? Mami, ¿qué tienes? Cosas de la vida. ¿Cosas de la vida? Sí, mi amor. ¿Tienes que saber cómo está el virus? El virus.
virus está allí, está allá afuera. Mi amor. ¿Qué más les puedo dar? Aparte de la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Comprender, cultivar, completar, diversificar, plantar, reciclar, cuidar, plantar, cuidar, la vida es la vida, vivir la vida, ser vida, dar de la vida, componer, comprender, completar, comprender, completar, dar de la vida, vivir en la vida, ser parte de la vida. Estoy cansada. Así es la vida. Ok, después de este vídeo, yo tuve que regresar a Berlín porque no iba a quedar ahí viviendo toda la vida. Y entonces en Berlín nos agarró la pandemia, ya cuarentena en casa, muy encerrados, no podíamos salir por mucho tiempo. Y entonces ya era una situación de no solamente no salir, sino estar con la familia adentro, totalmente 24 horas. Entonces salió la idea de hacer algo con mi hijo mayor, sobre todo, porque lo tenía en casa. Entonces no estaba yendo a la escuela, tenía como que hacer algo, tenía que entretenerlo, educarlo. Y aparte yo como artista sentía obviamente la necesidad de crear, eso siempre está presente. Y yo estaba lactando porque estaba dándole leche al bebé en ese entonces. Y entonces se nos ocurrió al principio, mira la leche. Entonces yo empecé a recoger leche y vamos a verla en el microscopio cómo se ve. Y de ahí empecé entonces como a crear un micromundo, porque sacado del microscopio el micromundo, de leche, y luego empecé, voy a empezar a trabajar con los fluidos. Ahí entonces ya me acerqué mucho, esa es la primera pieza en donde me acerco al concepto de hidrofeminismo, sin llevarlo en lo que estamos ahora, que es el hidrofeminismo más ecológico, más del cuerpo viviente tierra, como le dice Luisa, más de los fluidos, no solamente corporales, sino de los ríos, el lava, etc. Esta investigación empezó con los fluidos de mi cuerpo, porque, para las que han pasado por procesos gestantes completamente fluidos, el bebé está en el líquido amniótico, cuando se te rompe la bolsa, luego la leche, luego cuando pasa eso te vuelve la menstruación. O sea, esto es un proceso muy fluido y yo después me di cuenta, wow, o sea, yo soy cáncer, a mí me encanta el agua, me encanta el nadar, me encanta todo lo líquido, y entonces recordé, por eso también hice el acuario hace 10 años, entonces como que todo conectó y ahora me doy cuenta que en verdad también visualmente el agua es muy hermosa, ¿no? Entonces por eso también como que empecé a investigar sobre el hidrofeminismo, y esta pieza es la primera que va en esa dirección oficialmente hablando. Lo que vemos ahí es leche, eso es leche. Y está coloreado. Después yo lo edité con un sintetizador analógico, que es como yo en verdad trabajo mucho mi trabajo visual. Lo coloreé con mi hijo, de hecho. Esto es moco vaginal. Esto es moco vaginal. Ya empecé entonces yo a pensar como qué más puedo ver en el microscopio. Y esto es moco.
Y ahí son diferentes, voy a poner la sangre para culminar con él. Ya, y esa es la sangre. Que yo quería decir de esta pieza es que también para mí era importante, yo tengo 2 hijos varones, entonces para mí era también importante como normalizar el hecho de que nosotras sangramos y que es algo normal. O sea, al principio mi hijo me dijo, ¿qué te pasa? ¿Y por qué tienes sangre? Y eso es algo normal que nos pasa a nosotras las mujeres, o los cuerpos menstruantes una vez al mes. Y para mí eso era algo muy importante porque yo sé que eso no se dice, muchos hombres no saben eso, y mis hijos están totalmente anuentes que cierto tiempo del mes mamá no se siente bien, mamá tiene que descansar, mamá está muy, muy cansada, mamá no está de buen humor, no puedo estar siempre de buen humor y me pasa eso. Entonces para mí también era muy importante como enseñarles eso y que se normalice la menstruación. Eso es algo también que vino muy atado a esta pieza. La hice totalmente en colaboración con mi hijo. De hecho, en los créditos creo que sale su nombre. Exacto, con mi hijo. Y el sonido lo hizo un colaborador. Nico de Paula Luz. Pero también aquí, en este caso, y esto vengo porque la evolución a la última pieza, el sonido casi siempre yo trabajo con colaboradores porque me he considerado siempre más como un artista visual. Y entonces en este caso el sonido en esta pieza lo siento que está muy apartado de lo que en verdad era. No es que no me gusta cómo quedó, pero yo misma quería explorar también más el lado hidrofeminista, el líquido fluido en el lado sonoro también. O sea, soy una artista audiovisual y siempre me pasaba que el lado audio no estaba como totalmente, no cerraba. Y bueno, entonces esa es la evolución a la próxima pieza que les quiero enseñar. Pero para cerrar esta pieza en verdad me enseñó mucho porque antes yo pensaba que no podía como continuar mi práctica artística por la maternidad, como que uno siempre piensa, las artistas tienen que esperar a que los niños crezcan para poder seguir su práctica, y esta pieza me dio a entender que en verdad yo puedo hacer piezas en colaboración con mis hijos y en una situación totalmente en cuarentena, encerrados en casa. Fue lo mejor y lo de los colores, lo que no pude terminar de decir, lo de los colores, yo trabajo mucho, yo soy lo que dicen, yo no soy millennial ni Generation X, yo soy Xennial. Yo nací entre 1978, que es como cuando iba a ser millennial, pero millennial es más de los 80 y ya no soy Generation X, soy muy joven. Entonces yo soy Xennial y básicamente, como yo defino, y por qué mi práctica es así, yo nací, mi infancia fue totalmente análoga. O sea, yo recuerdo televisores gigantes, fotografía análoga, discos de vinil, y entonces mi adultez joven, ya todo iba cambiando, ya empezó el internet. Creo que yo la primera vez que hubo internet en mi casa yo tenía 18. Y la primera computadora que tuvimos yo tenía 16, o sea que ya era como... Entonces mi práctica artística siempre la he mezclado entre lo digital y lo análogo. Y no es algo ni tan siquiera que yo me propuse hacerlo conscientemente, es algo que sale así porque es algo que está muy implantado en mi cabeza.
Entonces, esta pieza, básicamente yo grabé las imágenes del microscopio con una cámara digital, no sé si es Full HD o quizás un poquito más chiquita. Y entonces luego yo esa imagen la paso por una máquina que es un sintetizador de video, es una máquina completa, y entonces esos colores se generan tocando botones y la señal sale análoga. Entonces por eso se ve así como un poco ruidoso, pero eso es a propósito, o sea, casi no trabajo nada con After Effects, ni edito en la computadora, pero casi todo mi trabajo, bueno, ya el que sigue no, pero normalmente o en una época de mi trabajo yo trabajaba mucho así, la imagen la editaba con máquinas y no con la computadora, porque me gusta como la estética antigua, análoga. Si pueden ver la pieza que está acá abajo de los televisores, bueno, es un poco en esa onda. Y para terminar, que ya ha pasado una hora, vamos después a abrir a preguntas. La última pieza, que es la que no la voy a mostrar toda tampoco, la pueden ver allá arriba, que es la que presentó Ana, es la pieza que para mí entonces es como mi primera pieza ecofeminista, o sea, que donde uno el hidrofeminismo con la ecología, entonces por eso le llamo ecofeminista. Y en esta pieza, ahí le quise meter al sonido. O sea, básicamente yo tuve muchas imágenes sonoras en mi cabeza que era muy difícil como intentar compartirla con mis colaboradores porque no era para mí tan importante la calidad o la perfección del sonido o de la música, sino era una sensación o un momento específico, un sonido muy específico, que también es un sonido que yo creé con un sintetizador, o sea, son sonidos análogos que creé con una máquina. Y es la primera vez que quise tratar el sonido como normalmente trato la imagen. Entonces, la próxima pieza, la imagen, si es digital, usé una GoPro, la metí en el agua, una cámara digital normal y una cámara endoscópica. Que mi idea intencional era quizás metérmela adentro de mi cuerpo, pero esa no salió así como, esas imágenes no las usé. Obviamente hay mucho líquido, mucha agua, hay también menstruación otra vez, y en este caso también quise traer pues, el concepto de interespecie. Entonces es básicamente nosotros los humanos en el planeta Tierra con otros animales, cuerpos animales no humanos. Y básicamente es como mi interpretación visual de lo que estamos hablando con Luisa del hidrofeminismo, la propuesta que nosotros les queremos enseñar hoy, que va más allá de simplemente de ser cuerpos de agua, sino también que somos cuerpos de agua en un planeta viviente que está lleno de agua y que compartimos con otras especies, que también son cuerpos de agua. Entonces, básicamente también quiero que le presten mucha atención al sonido porque, bueno, siento que es como... Estoy muy contenta con el trabajo que hice en el sonido. Voy a aprender esto a ver si se escucha mejor.
voy a seguir pasando a los momentos que creo. Bueno, y se me pasó decir que yo esos textos los agarré, me inspiré en un discurso que hizo la activista Berta Cáceres, que fue asesinada un año después de haber recibido el premio Goldman del medio ambiente, y yo me inspiré visualmente y los textos son tomados literalmente de su discurso. Y bueno, ahí es donde también lo uno con las luchas ecofeministas, y bueno, por eso entonces ya, eso es como la culminación de esta muestra. Los exhorto a que ahora, después de que terminemos la charla, suban y vean el video completo. Muchas gracias. Yo no sé si tú quieres agregar algo, Luisa. Pues yo antes de comenzar la conversación con todas ellas, me gustaría dejar algo funcionando internamente en cada una de nosotras. O sea, el hidrofeminismo lo que nos pone delante es que necesitamos
unos líquidos y fluidos como vehículos conductores de las fuerzas vivas para que esas fuerzas se puedan desplegar y para que la vida de los cuerpos vivientes continúe. Y donde os quiero llevar es un poco a que cuando os vayáis y terminéis el seminario sigáis pensando y que os siga funcionando internamente dónde radican estas fuerzas vivas, de dónde parten, hacia dónde empujan. Son unas fuerzas vivas que nos empujan desde las profundidades inconscientes para que podamos seguir desplegando nuestro asunto vital propio. Evidentemente sí, son unas fuerzas que empujan, son unas fuerzas que, independientemente de la trama o de la lectura que cada una, los anclajes que cada uno puede hacer de esas fuerzas, de dónde provienen, las fuerzas están, las fuerzas se empujan y lo que nos pone delante el hidrofeminismo, que para el despliegue de estas fuerzas necesitamos a los fluidos, necesitamos ese vehículo, necesitamos esa corriente conductora. Pero esas fuerzas, lo que nos ponen delante es que siguen empujando, siguen desplegando, independientemente de la estructura externa que nos tiene totalmente oprimidas. Lo que a mí me gusta llamar como estructuras de machoadaptación. Las estructuras de machoadaptación son unas estructuras externas que están colonizadas internamente en nuestra psique, en las que desde que somos pequeñas nos vemos obligados a adaptarnos. Y las fuerzas vivas, esas fuerzas que empujan, esas fuerzas que corren a través de los líquidos y fluidos, a través de... Tenía aquí una lista que se la he contado a mi hija mayor, de la sangre menstrual, de los fluidos, de la orina, del sudor, de las lágrimas, de la leche materna, de animales humanos, de animales no humanos, del semen, de las acuaciones, que es la nueva palabra en que le han puesto al líquido que se desprende de la eyaculación femenina, porque no teníamos nombrado, no teníamos palabra para nuestra eyaculación, para el líquido de eyaculación. La lava, la savia, el plasma, la linfa, el líquido cefalorradoiqueo, las secreciones, las aguas intracelulares, las aguas extracelulares, el agua intercelular. Todas estas aguas, todos estos líquidos son los que posibilitan la continuidad de lo vivo. Y estos líquidos están empujados por unas fuerzas, y unas fuerzas que empujan empujan desde una pulsión emancipadora. O sea, nos empujan para que nos vayamos tejiendo, articulando escenarios cada vez más emancipados. A mí me parece que es un ejercicio de radicalidad optimista, observar y tomar conciencia de estas fuerzas que empujan desde las profundidades inconscientes, porque empujan más allá de esas estructuras en las que se nos obliga a adaptarnos. Os cuento esto para que siga funcionando en vosotras. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Laura antes de abrir la conversación. ¿Te apetece, Laura? Sí, claro. En todo tu proceso, Laura, en el proceso en el que empezaste, en todo tu proceso de observación hidrofeminista, en el que empiezas a observarte a partir del despliegue del propio cuerpo, y de ahí haces un viaje desde Mater, Mocus, haces un salto a la observación de cómo los líquidos y fluidos funcionan en el cuerpo viviente tierra, con Guardianas del Agua. En ese viaje, en ese salto que has hecho, para ti, según lo que yo tengo ubicado en las conversaciones que hemos tenido, el paisaje de Veraguas, el paisaje panameño, la ausencia de ese paisaje en Alemania, ese paisaje para ti se ha ido erigiendo internamente tuya como un cuerpo que te sostenía. Habíamos conversado que cuando estaba en Veraguas, tengo que igual alimentar a los niños, cuidar a los niños, o sea, tengo que igual hacer las mismas funciones, las mismas labores domésticas que hago en mi casa, pero yo encontraba una paz que me daba
simplemente salir a caminar en el verde o irnos, en vez de irnos al parquecito o a jugar con los amiguitos en el parquecito urbano, irnos al río, a la playa. Yo creo que también obviamente es una cuestión subconsciente porque yo pasé mucho tiempo de mi infancia en Chiriquí, que es otra provincia, siempre afuera, siempre en la playa. Entonces después de vivir más de 15 años en Alemania, en donde no tengo esta naturaleza tropical, verde, que aunque Berlín es una ciudad muy verde, o sea, mucho más verde que Ciudad de Panamá, y donde tengo parques y donde puedo caminar muy bien, o sea, urbanamente Berlín está muy bien planificada, que me da como una facilidad que incluso pienso que aquí en Ciudad de Panamá no la tendría como madre. El hecho de estar simplemente afuera, sostenida por la madre tierra, me hacía como maternar mejor en un cierto aspecto, o por lo menos así lo siento yo internamente, más tranquila, sin menos ansiedad. No les grito a los niños, no pierdo la paciencia, el tiempo se ralentiza, que ponemos a ver el atardecer y eso es suficiente, menos pantallas. Esto también es un estilo de vida muy personal, o sea, yo sé que a todo el mundo quizás eso le funciona. Tengo amigas que me dicen, no, me aburro, no me gustan los mosquitos, whatever. Pero en mi caso, o sea, yo sí veo una gran diferencia en maternar en lugares urbanos y maternar en lugares más naturales. Y más naturales me refiero simplemente a estar en la naturaleza, porque en Alemania también cuando nos vamos al bosque o al río, yo también materno mejor, los niños están más tranquilos y todo fluye mejor. Y eso también se ve en la obra, porque la obra Vida está completamente hecha afuera, inspirada completamente por la tierra. Y la obra de Moco, al estar encerrados, yo tuve también como que imaginar, crear submundos o micromundos, porque, bueno, no tenía acceso al macromundo. Yo creo que en la obra se ve, es muy claro. Desde que empezamos a conversar siempre me ha parecido como determinante para ambas. Yo también, como soy del sur, del viejo Estado español, y soy también de un sitio pequeño, enfrente del mar, el paisaje, hay algo posibilitador en el paisaje que yo creo que lo que nos hace es aterrizar en la interdependencia de las fuerzas. O sea, cuando Astrida habla que tenemos que convertirnos ella habla de torbellinos oceánicos, que tenemos que ser una especie de... Haraway habla de los tentáculos, convertirnos en seres tentaculares que nos vamos mezclando con otras especies y a nivel psicoafectivo generando otras redes de parentesco. Creo que lo que hemos compartido es que siempre ha sido un territorio común, como el paisaje para nosotras ha sido una manera de materializar toda esta articulación teórica por parte de estas pensadoras. No sé si estás de acuerdo, Laura. Estoy completamente de acuerdo. O sea, bueno, yo nada más en verdad puedo comparar dos paisajes, el paisaje urbano y el paisaje natural, y muchas veces el paisaje urbano es muy urbano y muchas veces el paisaje natural es muy natural. O sea, no tengo muchas experiencias en pueblos, quizás tu pueblo es un poquito más, quizás hay un balance mejor, porque yo siento que igual Ciudad de Panamá es una ciudad muy urbana, pero entonces cuando me voy a Torio es la selva, ¿sabes? Y son contrastes. Ahora estoy aquí porque, bueno, el niño está con los abuelos, pero a veces también me siento culpable de dejarlo con los abuelos y no poder salir, pero hay como una situación también de trabajo de cuidados, ¿no? Que a veces nuestro tipo de trabajos, instituciones culturales, no aceptan o no hay como los mecanismos para la maternidad en general y también para la infancia. Y yo he propuesto aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá que deberían tener una esquina infantil para que cuando los padres vengan, padres, madres, etcétera, vengan con sus hijos, los niños puedan, en Berlín ya, no siempre fue así, pero en Berlín ya yo veo más que hay en los museos e instituciones, esquinas, en donde los niños pueden jugar y tienen programas educativos, etcétera, y entonces los cuidadores, los padres, etcétera, pueden ver las exhibiciones.
Y bueno, ya lo hemos hablado aquí y eso sería muy lindo que pudiera ser implementado en algún momento. Porque sí, es difícil como involucrar la vida familiar en este contexto. Lo siento mucho, no sé si a ti te pasa igual. Sí, o sea, sí siento que la cultura contemporánea tiene fuertes resistencias a incorporar y pensar en qué condiciones necesitamos para lo que habla una pensadora que a mí me gusta mucho, que es María Puig de la Bella Casa, generar condiciones vivibles, el concepto de vivibilidad. A mí siempre yo siempre he tenido como la extrañeza que desde que me convertí en un cuerpo que tenía que sostener a otros cuerpos pequeños, había sido expulsada de la cultura contemporánea. La cultura contemporánea me expulsó porque ya no me podía adaptar a esas lógicas productivistas y porque se vive de manera mayoritaria por parte de la cultura contemporánea esta excentricidad de la actividad humana de sostener a criaturas a cargo como un problema social a extirpar en lugar de una actividad humana a integrar. Tenemos un ejercicio de integrar como actividad humana algo que forma parte de la continuidad de lo vivo. De lo vivo, exacto. Eso me pasó. También se esperaba que yo rindiera al mismo nivel, primero que mis colegas que no son madres y segundo como yo rendía antes de convertirme en un cuerpo sostenedor. Y eso a mí me creó mucho conflicto al principio de mi maternidad porque yo intentaba como no quedarme atrás, también como intentar ponerme el disfraz de Superwoman, que yo lo puedo hacer todo, pero a la vez también sintiéndome culpable, mucha culpabilidad también trae la maternidad, como lo sabes, de no poder entonces estar completamente para el niño y sí hay como que cambiar un paradigma, incluso también trabajando con colegas feministas, que como que les daba igual un poco que mi niña estaba enfermo o que yo no podía asistir a las cosas. No había una comprensión incluso por parte de colegas y colaboradores y eso a mí me ha costado mucho, creo que está cambiando, pero ha sido un proceso largo y muy difícil para mí. Hola, bueno, mi pregunta es para Laura. Mencionaste un poco cómo al inicio de tu carrera artística desde la universidad estabas como indagando en estas temáticas sin saberlo. ¿Cómo ves ese cambio en tu trabajo? Y también si en verdad ha habido un cambio ahora que es como más intencionado. O si de verdad es más intencionado o sigue siendo algo más que naturalmente pasa ya. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y sí veo una evolución completamente porque yo siempre he sido de trabajar mucho con mi experiencia o mi trabajo es muy autobiográfico. Muy el primer video que hice en el 2009, incluso antes de entrar a la universidad, fue sobre cómo era mi vida en el extranjero. O sea, ya yo tenía 2 años en Alemania, porque yo estudié cine antes, estudié comunicación, pero en Alemania estudié arte. O sea, antes de ir a la universidad yo empecé a interesarme más por el lado del arte. También por ser inmigrante, no hablar el idioma, entrar a una industria cinematográfica era muy difícil y se me hacía mucho más fácil como trabajar en mi entorno, en mi medio, con las cosas, con los conocimientos que ya tenía, pero algo muy personal y para mí el medio más fácil fue el videoarte, porque no hay reglas, no hay jerarquías y es muy libre. O sea, el primer video que yo hice básicamente era de cómo yo extrañaba, no era ni cómo extrañaba, era cómo ser extraña, porque igual nunca me sentí súper panameña, siempre yo era la rara en la escuela, siempre era como todo, yo era rara, pero obviamente siendo inmigrante en Alemania me volví más rara todavía, entonces era siempre como, se llama el extraño conocido, lo pueden ver en mi página web, y siempre era como reflexionar sobre mí misma. Y entonces luego el del acuario, para mí también fue una cuestión como, bueno, en verdad fue un ejercicio universitario, fue un ejercicio, así que yo no había como conceptualizado mucho la idea, pero viéndolo ahora me impresiona mucho cómo sigue teniendo relación con las cosas que me interesan. Entonces yo creo que eso es un poco inconsciente, o sea, como que no es... O sea, me gusta el agua, me gustaba también es un video performance, que en esa época
también se me hacía más fácil nada más trabajar con mi cuerpo. Ahora me he salido más de mi cuerpo, pero en ese entonces era como lo más fácil, en vez de pedirle a un actor, lo voy a hacer yo. Entonces el video performance me parecía que era como lo más cercano y lo más quizás accesible. Y trayectoria se fue más hacia la raíz, mi historia familiar, un viaje a China que hice. Entonces ya se fue más como la raíz, los ancestros y cultura y ser también extraña, porque al final voy a China pensando que soy china, pero no soy china, soy cero china, y no soy alemana, no me siento panameña. Entonces era una cosa de identidad. Que trabajaba mucho la identidad en ese entonces, pero entonces luego obviamente al volverme mamá es como que es todo lo que me está pasando, entonces ahí voy con la maternidad. Pero ya ahora que mis hijos están más grandes, como que lo traté de llevar al mundo exterior. Entonces ya ves que hay como una línea, no sé a dónde va a seguir, pero más o menos esa es la trayectoria que está yendo por ahora. El rol, ¿verdad?, de lo que le toca a la mujer es muy difícil en este momento, vamos, en América Latina, es como muy cuadrado la enseñanza femenina partiendo desde la niñez, ¿sí? Y esto que tú estás haciendo, y ojalá que todas nos atrevamos en algún momento a exponerlo de la manera pues fría, y que no solamente sea bueno, como artista, porque también soy artista, pintora, pero lo veo como todas estas frustraciones que nosotros tenemos y atravesamos día a día, ¿verdad? Dolores físicos, internos y externos, y el trato que se nos da de afuera hacia adentro. Es una lucha constante que tenemos que lidiar con ello, ¿sí? Entonces, que hayan artistas como tú y que esa frustración la hagas notar y que la traigas aquí y la muestres y intentes también expresarte, exponerlo con nosotros, nosotras, todos, eso es muy digno. Te felicito y bueno, espero ver hacia dónde vas a ir con todo esto, porque dentro de la carrera hay objetivos, hay metas, y también hay esas limitaciones que no nos las ponemos nosotros, las que hay que ir como cuando estás en ese bosque, que tienes que ir como apartando todo para que te dejen avanzar, ¿sí? Entonces, a eso pues yo pues te felicito y que sigas adelante, te deseo toda la suerte del mundo, ¿eh? Mania al principio fue como, no, yo no, ¿quién me va a dar trabajo? ¿Cómo yo voy a hacer esto? No, lo hago, y al final me he dado cuenta que cuando uno trabaja bien de corazón, le pones todo el corazón a tu trabajo. Si tú le pones todo el corazón a tu trabajo habla por ti mismo, y no tienes como que exponer, o sea, el trabajo habla, el trabajo lo hace solo. Y es una cosa, en verdad yo amo mi trabajo, y todo lo que han visto yo lo he hecho de corazón, de verdad. Y yo creo que bueno, eso en algún momento alguien lo va a ver, ¿no? Y así es. Muchas gracias. A mí me parece que Laura ya lo sabe, a mí me parece que la pieza Mater es una pieza icónica generacional. Yo no me he cansado de mostrarla allá donde he tenido posibilidad, porque el día que la vi, esta pieza, Laura, es del 2019. No. 2019, sí. Yo me confundo. Yo no sé, yo digo, sí, 2019 creo. Vale, pues en el 2019 yo estaba saliendo del puerperio, o sea, todavía estaba lactante de mi segunda, y recuerdo ver la pieza de Laura y llorar, y llorar, y llorar, y lo hemos hablado muchas veces, o sea, que a mí me parece que el lenguaje y la manera en la que Laura armó esa pieza ha narrado como toda una pulsión generacional de lo que significa hoy día en contextos urbanitas, donde se ha desarticulado completamente la familia extensiva,
donde nos hemos incorporado a las lógicas salariales para poder ser autónomas económicamente, pero que falta como toda una estructura para que las crianzas en esos contextos no sean sinónimo de soledad y de, como dice Laura, y de nuevas pobrezas. Y Mater me parece, os digo, me parece una obra icónica a nivel generacional. Se lo llevo diciendo a Marta como una turra desde entonces. Yana, ¿te animas? Claro. Bueno, primero que todo, saludos desde Nueva York. Yo estuve y me ha encantado el poder conocer más de tu obra, Laura. De verdad que ha sido un placer y hubiera querido estar en un black box, el poder estar totalmente emergida en tu instalación, ¿no? Porque entiendo que el formato de este video es para que uno esté completamente, así lo percibí y así hubiera querido estar. No es una instalación, en verdad es una proyección, pero está en un black box, como le llamas, y es inmersivo porque el sonido es bastante surround. Entonces sí, no me gusta llamar instalación porque instalación es como diseñar un espacio tridimensional, que no es el caso, pero sí es inmersivo completamente. El conocer más de tu obra y también el planteamiento de Luisa, ¿no? Y también la transparencia de lo que es ser una artista femenina, madre, porque creo que necesitamos más ejemplos que estén activos, ¿no? De que haya, y yo sé que ambas son madres, de que hay nuevas maneras de llevar una práctica artística, eso por una parte. Por otra parte, también el contexto del agua, que es una parte esencial de la identidad, y, ¿no? Que eso es, yo siento que no respiramos aire, sino agua en Panamá. Entonces, el poder, el ver es, o sea, conecto con la obra completamente porque se respira Panamá, pero también respira todo tu bagaje. Bueno, puedo decir tantas cosas, he estado muy inspirada al estar en este conversatorio y deseo que puedan extender más esta conversación, sobre todo dentro del MAC, internacionalmente. Ojalá lo puedan hacer acá en Nueva York. Bueno, quizás, ya después te contaré, quizás, vamos para Nueva York. Sí. Y bueno, también les quería preguntar, ¿cuál va a ser el siguiente paso en el diálogo y en la colaboración? ¿Qué formatos van a estar tomando? Porque obviamente es un diálogo que es extremadamente, por una parte, intelectual, ¿no? Lo que me encanta, que es teórico, pero también cómo se puede llevar más allá del white box, ¿no? Del museo, porque siento que este diálogo es muy importante en todas partes, como tu obra que está llevando desde Panamá, Berlín, esta conversación con Veraguas. O sea, es una conversación que no debe tener límites porque se aplica a todos los contextos. Luisa, si tú quieres, puedes quizás compartirnos la idea de la serie de seminarios que quisiéramos desarrollar para responder a la pregunta de Yana de cómo quisiéramos continuar con esta conversación. Vale, dame un segundo que busque el PDF, un segundo, ¿vale? Dame un segundito, porque así mientras lo busco te cuento, Yana, que el proyecto que hicimos fue el desarrollo de 4 seminarios. Lo que pasa que al final por logística institucional, límites. Tiempo también, o sea, yo en verdad yo no hubiera podido hacerlo ahora en este momento, en el futuro sí. Sí, entonces os voy a compartir, a ver si lo podéis ver, el programa completo que en algún momento nos gustaría seguir desarrollando, porque sentimos que esto es como un primer ejercicio, como habla Haraway, ¿no? Desde que me gusta mucho ese concepto y de Ursula Le Guin, de la ficción especulativa. Nosotros estamos especulando con algo que atraviesa y desborda más allá de la práctica artística. Es que esto también se puede traducir en políticas públicas. Por eso la importancia,
de especificar al principio lo de situarnos dentro de las luchas reproductivas, porque es un movimiento que se sirve de muchas herramientas para generar un cambio de paradigma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo Así veis? pues. Perfecto. Belleza. ¿Sí? Sí. 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 Pues os cuento así un poco veis que hay posibilidad de títulos porque nos gusta mucho, en lugar de cerrar, proponer territorios. También para que la negociación con la institución y las negociaciones sean un proceso de ida y vuelta. También para salir de ciertas lógicas machirulas, de esas rigideces a la hora de generar el conocimiento, ¿no? Que la epísteme, la manera de generar conocimiento, sea como un proceso de negociación entre todas las partes que participen. Aquí os cuento pues, que explicamos lo que hemos explicado ya y que parte de una conversación, el planteamiento no es lo que hemos estado desarrollando, pero igual lo interesante, no hemos citado a Sully Ronick durante el seminario cuando es una parte determinante. Yo creo que como la tenemos ya tan interiorizada, pasa mucho que cuando ya tienes como un eje teórico que ya te lo has hecho tuyo, ya ni lo cuentas, pero en realidad Sully Ronick es como un eje, como un pilar teórico de todo este proceso que estamos moviendo Laura y yo, porque ella ha teorizado en la obra que os recomiendo muchísimo, que es Notas para descolonizar el inconsciente. Ella ha teorizado sobre todas las fuerzas vivas, las fuerzas reproductivas, las fuerzas vivas, las fuerzas con potencia de vida, las fuerzas vitales, las fuerzas que perseveran en la vida, desmontando el eje binario de Freud de pulsión de vida y muerte. Ella lo coloca como fuerzas activas y fuerzas reactivas. Suellick es un andamiaje fundamental en todo el proceso que estamos haciendo Laura y yo. Entonces, lo que sí os quería enseñar así rápido, que nosotras proponíamos 4 seminarios. El primer seminario era sobre extractivismos, sobre la diversidad de cuerpos vivientes sostenedores. ¿De qué cuerpos hablamos? Y cómo se extrapola las lógicas expropiatorias de unos cuerpos a otros. Nos interesa poner sobre la mesa que no solamente está siendo expropiado el cuerpo viviente tierra desde las lógicas de acumulación del macho cuerpo, desde la expropiación sistémica de las multinacionales, no solamente el cuerpo viviente, el cuerpo histórico mujer, el cuerpo reproductivo, lleva sosteniendo un expolio sistémico desde hace siglos. Entonces nos parecía interesante como establecer como proponer una lógica para desactivar esa disonancia cognitiva donde no se conectan esos expolios. Un segundo seminario, paisajes y cuerpo viviente tierra como fuerzas vivas, lo que estaba relacionado con la pregunta que le he hecho a Laura, que sostienen a los cuerpos. La pregunta que planteamos es si la politización de la interdependencia entre los distintos cuerpos sostenedores posibilita la dislocación de las lógicas productivistas expoliadoras. Esto te lo resumo muy rápido. Nosotras, en parte de la conversación, en la experiencia de centro urbanita, sin familia y relacionándonos con un paisaje urbano que nos resultaba muy duro, sí que identificamos que la conexión con el paisaje como un cuerpo sostenedor, nos empujaba a un proceso de salirnos de esas estructuras de machoadaptación, de las lógicas productivistas. O sea, la interconexión con el paisaje es como ya un empujón hacia la despatriarcalización. Te empuja. El tercer seminario, desmontando la tríada, lo normal, lo patriarcal, y planteábamos la pregunta de la naturalización del extractivismo pertrechado sobre los cuerpos que cuidan, refuerza el expolio sobre el cuerpo viviente tierra. Esta tríada da para un seminario per se, de cómo consideramos lo normal cuando en el lenguaje normativo, en el pacto social, en la cultura popular, se habla de lo normal. Tenemos que tener en cuenta que eso normal o lo natural es una construcción a partir de repeticiones desde lógicas patriarcales.
que tú consideras ahora que no es que esto se hacía así de hace tiempo, sí, pero la lógica que opera ahí detrás desde hace tiempo es una lógica expropiatoria de unos cuerpos sobre otros. Entonces, lo considerado natural también hay que replantearlo. Y esto también se conecta porque, si sabéis, si estáis familiarizadas con feminismos y maternidades y reproducción social, hay como un problema muy gordo que cada vez que intentas politizar el cuerpo reproductivo se nos tacha de esencialistas y de biologicistas. O sea, sí se pueden politizar otros cuerpos, pero el cuerpo reproductivo es un territorio completamente problemático y reactivo. Entonces, intentamos en esta articulación generar como una posibilidad a la hora de politizar el cuerpo desde ejes no esencialistas, que es complejo, pero ahí estamos, en ese ejercicio. Y el último seminario, que es el que hemos impartido hoy, es sobre hidrofeminismo como territorio donde se aúna la interdependencia entre las distintas fuerzas. Y planteábamos la pregunta de ¿podemos politizar los fluidos, líquidos y aguas intracelulares que sostienen lo vivo? Que es lo que estamos haciendo aquí con vosotras. Y esto era nuestro programa completo. También preguntar un poco cómo ha sido el encuentro que han tenido con esa, ahorita Luisa comentaba algo sobre los lugares, cómo eran las condiciones vivibles, ¿no? Cómo generar esas condiciones luego en esta búsqueda de politizar sus fluidos, nuestros fluidos, ¿no? Que se conectan con los fluidos de la tierra. También nos hemos encontrado entonces con la pared de politizar nuestro trabajo, ¿no? Como eso, o sea, obviamente es un círculo que no para, ¿no? Intentar buscar un espacio para poder crear, de llevarte cuenta que tienes que ir para adentro y luego cuando quieres ir para afuera con eso que encontraste, no hay algo que sostenga afuera, ¿no? Como esto que hablabas de las esquinas de los niños, que hasta allá también se te hace complicado un espacio que se supone ser contenedor de estas búsquedas, pues nos deja caer, ¿no? En caída libre, en momentos tan vulnerables y duele mucho más, puede ser de alguna manera, porque es inesperado, ¿no? Como que esperas realmente tener esa contención de la que hablamos tanto cuando discutimos y dialogamos y investigamos, que cuando llega el momento de hacerlo real, ¿no? De estar aquí, en este lugar, en este museo que nos acoge, es como, bueno, cómo politizamos esos espacios también, ¿no? Cómo no nos quedamos nada más en la pantalla y me pregunto, ¿no? Cómo habrá sido ese encuentro que tuvieron cuando dijeron, bueno, vamos ahora a compartir, y cuando salieron esos lugares no eran tan cómodos y eran un poco más inhóspitos de los que encontramos en la pantalla, ¿no? En la pantalla aguanta un poco todo, ¿no? Y luego la vida aquí es como, bueno, mi hijo está allá y yo tengo que estar online, ¿no? Eso me cuestionaba un poco eso. Okay. No, yo no tengo la respuesta a eso porque es una lucha constante, pero yo pienso que lo importante es no quedarnos calladas. Como que históricamente las mujeres nos hemos quedado calladas y calladitas más bonitas en la casita ahí tranquilita, y me da la impresión y me doy cuenta por experiencia propia que cuando hablo, cuando me quejo, cuando veo que algo no es justo para mí o para mis colegas, compañeros, compañeras, la gente también está cambiando el paradigma. Yo creo que obviamente es algo generacional, que también conversar ciertos temas con mi papá, por ejemplo, es mucho más complicado que con un amigo de la misma edad o menor, pero yo creo que es simplemente no quedarnos calladas y seguir luchando, y hay mucha frustración en el intento. O sea, esto es un trabajo muy difícil, ¿no? La cantidad de veces que me he visto frustrada, incluso la exhibición de la sangre, lo que había dicho, yo tengo todavía esta idea, esta experiencia en la cabeza que no me la quita nadie, pero a la vez también es como, no, o sea, eso no está bien y voy a decir que no está bien, y yo espero que la próxima que venga detrás de mí lo tenga más fácil. Y es que lo de la sangre fue exhibida en una exhibición feminista y yo no pude asistir al montaje porque mi hijo estaba enfermo. Y la curadora feminista me dice, a mí no me importa que tu hijo esté enfermo, yo te quiero acá. Y igual lo montaron sin mí, o sea, también es como que te hacen sentir que tú tienes que estar ahí a la par, porque si no estás ahí no estás trabajando lo suficiente. Pero yo estoy trabajando en mi casa cuidando a un niño enfermo y eso nadie lo cuenta, eso está totalmente invisibilizado. Entonces ahí voy, es como hay mucha frustración y mucho desencanto y desinterés,
pero hay que hablarlo y hay que ponernos firmes y no aceptar las cosas que, como decimos, se sienten normalizadas. Eso, básicamente eso es lo que yo podría decir, y falta mucho trabajo. Mucho, pero estoy contenta del trabajo que ya se ha realizado y que venimos realizando. Laura, acabo de escribir en el chat este colectivo, está todo por hacer. Está todo por hacer. A la misma vez que tú decías, nos queda mucho trabajo, está todo por hacer. O sea, tenemos como que ser todas aliadas y formar parte de este proceso, es articular un montón de narrativas y un montón de instrucciones, lo que tú dices, ideológicas, de silencio, la autocensura. Para mí es un problema la normalización del nivel de autocensura que tenemos, todas, hay que desactivarlo. Eso sería como un primer ejercicio de desarticulación feminista, autoobservar la autocensura, es decir, no me voy a autocensurar, me posiciono, incomodo, me enfado, nombro. Mi nombre es Melanie, soy amiga de Laura, vivimos en Berlín. Realmente no he conocido tu trabajo hasta que creo que me pediste un proofread para ganarte un fondo para Mater. Y yo lloré leyendo. O sea, nuestros hijos nacieron 2 días aparte. Voy a llorar. y en verdad como el trabajo de Laura es... Te quiero mucho, gracias por estar aquí. Y gracias por todo, con la compañía que nos hemos dado en la maternidad y en la vida. Y como tú has dicho, mucha gente no habla de eso, de esas frustraciones, y cada maternidad pasa por diferentes fases y son procesos, son etapas, todos sabemos. Ya nuestros hijos van por 4 años, los chiquitos, o mi chiquito, yo tengo uno, pero o sea, yo estaba fascinada del lenguaje de Laura, de expresionar esos pensamientos, esas frustraciones, esas dudas, ese balance, esa culpa constante entre ser artista. Yo no vengo del mundo artista, aunque estoy rodeada, mi esposo es artista. Entonces como que encontrar ese balance entre ser profesional, cuidar a los hijos, que no está pagado, nadie habla de eso, y sí pienso que hay que llevarlo más allá, y como ustedes lo están poniendo acá en seminarios me parece excelente, porque en realidad no vengo del arte, pero tú encontraste una manera de hablar a ese público y pienso yo, hablar a las personas más importantes de ese mundo, las madres, que desde el punto que yo tuve mi hijo, yo tengo tanto respeto a las madres. ¿Cómo hacen? Son superwomen, o sea. Y tu trabajo es tremendo, te felicito porque lo hiciste muy visual, muy emocional, y yo espero que te ganes todos los fondos del mundo. Gracias, porque te lo mereces. Gracias por tu ayuda, por las traducciones al alemán. Ay, no pude acabar sin llanto. También hidrofeminismo, fluidos. Es raro, Laura, en cualquier encuentro de que manejamos estos temas, siempre hay emoción. Siempre hay emoción, catarsis, porque estamos utilizando las herramientas en realidad para generar un proceso de soltar muchas cadenas. O sea, no estamos aquí planteando un ejercicio de mero automasturbación estética, revisitando a Burle Marx o a Carlos Cruz Díez, viendo si el geometrismo vegetal es bien, si no es bien, si, ¿sabes? Sino que en realidad toda esta práctica, todo lo que estamos haciendo, forma parte de una transformación social que estamos empujando, que deseamos. Y también parte de aceptar las emociones, ¿no? Algo que el patriarcado siempre ha querido como tapar, hacernos sentir débiles por mostrar las emociones, y yo creo que eso también los nuevos feminismos deben traer, o sea, traen eso a la luz, que somos seres humanos y que tenemos emociones, y que las emociones son hermosas, y por eso también creamos como artistas, ¿sabes? Y por eso también lo reciben, son las emociones, y es que eso es el intercambio de fluidos y emociones, lo que habíamos escrito. Ay, bueno, ¿algo más? ¿Alguien más?
Bueno, muchas gracias a todos por participar. Ha sido una conversación súper interesante, emocional. Muchas personas se pueden identificar con lo que se ha hablado. Y bueno, esperemos que sea la primera de muchas. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Luisa. Gracias. Gracias, Luis.